Hola, mi nombre es Verónica Ballestrín, yo soy la autora del libro La demora del mundo. Este es un video de presentación donde voy a hacer una muy brevísima exégesis de algunos de sus contenidos. El libro discurre en torno al concepto de originalidad en el mundo contemporáneo. ¿Es posible crear nuevos precedentes culturales? ¿Reúne la contemporaneidad las condiciones necesarias para hacer emerger lo nuevo? Esta pregunta prevalente va a atravesar y sostener todo el ámbito investigativo. Vamos a ver que la innovación, el vértigo por la innovación contemporánea, esta aceleración tan propia de nuestra época, va a estar capitaneada de forma casi exclusiva por la tecnología. Va a ser la tecnología el gran enclave cultural que va a atraccionar todos los demás, en una coyuntura donde arte, política y filosofía van a perder mayormente su condición extemporánea y con ella la posibilidad de crear vínculos trascendentes con la sociedad, cosa que sí va a saber hacer y va a poder hacer la tecnología. La tecnología sí va a poder vincularse con el futuro y fundamentalmente la tecnología va a poder pensarse por fuera de sus propios límites. Considero que estamos en una contemporaneidad posmoderna y en este punto voy a disentir con el consenso cultural que nos va a decir que la posmodernidad va a nacer en las décadas del 50, del 60, del 70 y que va a llegar hasta fines del siglo XX, donde luego vamos a ver nuevos patrones culturales. En el caso del arte podríamos hablar del altermodernismo o del metamodernismo. Yo voy a disentir con estas teorías. Creo que la posmoderna es una época que recién va a poder caracterizarse y reunir sus patrones prevalentes en la década del 80 y que va a encontrar con la natividad tecnológica más afincada a este siglo XXI un florecimiento, una profundización de sus patrones prevalentes capitaneados por las lógicas algorítmicas. No sé si hubiese podido escribir este ensayo sin servirme de la enorme ventaja de la incondición posmoderna. Término acuñado por Nicolás Rosa. Rosa hablaba de la incondición transmoderna. Esta incondición es la que me permite poner en el corazón de la práctica investigativa a los estamentos metodológicos. Metodologías que son la clave para poder clarificar nuestra época. Una época que va a tener que ser leída muchísimo más desde los hábitos cotidianos que desde la construcción discursiva. Va a ser también la advertencia de una metodología subyacente que las filosofías políticas revisionistas del siglo XX, principalmente las que se encuentran en el último tramo de la modernidad de los años 60 al 80, de la mano de los franceses Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, podríamos también sumar a la estadounidense Donna Haraway, fundamentalmente en torno al concepto de cyborg, que las filosofías políticas van a establecer una equivalencia entre la hegemonía cristiana y la tradición esencialista que la antecede y la precede y que conforman las bases de la cultura occidental a la vez nutrida por la tradición metafísica. La cultura posmoderna es moldeada, es esculpida por las filosofías políticas modernas en una pulsión profundamente antiesencialista, proponiéndonos un movimiento que pueda transformarnos en todo lo que el sistema occidental no es. Ahí donde Occidente se muestra arborescente, autártico, verticalista, antropocéntrico, la posmodernidad va a instarnos a un movimiento fluido deconstructivo, de yuxtaposición, de fragmentariedad, de obsolescencia, que va a estar constantemente metamorfoseándose con el medio en una estrategia constante de fuga del sistema. El libro se va a dividir en dos grandes capítulos. El primer capítulo va a ser dialogar lo clásico con lo posmoderno en torno fundamentalmente al concepto de trascendencia, y el segundo capítulo va a ser dialogar modernidad con posmodernidad en torno a la obra de arte y la curaduría contemporánea en sus dos grandes líneas recapitulativas, las líneas autónomas y heterónomas del arte. Vamos a encontrar una gran tensión, una lucha en la posmodernidad entre las identidades culturales y los territorios donde estas identidades llevan adelante su vida. Hablamos de identidades culturales, pueden ser subjetivas, departamentales, disciplinarias, y los territorios en la cultura posmoderna no van a ser únicamente territorios habitacionales, sino que estos lugares donde habitamos van a convertirse en grandes plataformas comunicacionales, grandes plataformas relacionales que van a empezar a articular, legislar y arbitrar los nexos de vinculación con el mundo.
vamos a ver que de estas plataformas van a empezar a depender la morfología de nuestras acciones cotidianas. Imaginemos, por ejemplo, una autonomía disciplinaria. Pongámosla en el centro de un territorio. Para que esta autonomía tenga actualización, injerencia y relevancia en nuestra cultura, va a tener que ceder a un movimiento propiamente posmoderno. ¿Cuál es este movimiento? La posmodernidad va a proponerle ampliar territorio, primero compartiendo contenidos y licencias de otros campos académicos, de otras disciplinas, y luego compartiendo patrones y modismos de campos no académicos, no disciplinarios. Este movimiento de extensión territorial, que va a dibujar una heteronomía, va a tener una contrapartida, una contracción, un socavamiento de aquel estatuto que aún la vuelve autónoma, que aún le otorga identidad y diferencia. Es decir, por un lado vamos a tener un movimiento de extensión territorial, de heteronomía, que va a empezar a crear una progresiva indiferenciación, y por otro vamos a tener esta contracción, este socavamiento de aquel estamento que aún le puede brindar a la disciplina un grado de autonomía y de identidad. Con el tiempo vamos a ver que toda autonomía cultural va a tender a ceder su forma como plataforma, es decir, que aquello que en un momento podría ser pensado como una identidad cultural puede hoy ser parte de una plataforma junto a otras ex-identidades culturales. Esto se ve claramente en el ámbito de las artes, donde las artes visuales están totalmente cooptadas por la filosofía política. De hecho, hoy sería mucho más asertivo, en vez de hablar de autonomía disciplinaria, referirnos a plataformas disciplinarias. ¿De qué manera una autonomía cultural puede preservar su potestad, su identidad, o marginándose del sistema, o entrando al sistema para disputar la dominancia dentro de una estructura cada vez más jerárquica de tutoriajes y subordinaciones cada vez más profundizados? Hay una nueva reorganización de los estamentos, en este caso que estamos hablando, disciplinarios, y vamos a ver cómo las disciplinas académicas van a empezar a crear dependencias y van a empezar a subordinarse de forma cada vez más verticalista. Vamos a ver que hoy la academia y la teoría artística conforman la gran plataforma transitiva y continente del arte, que la política conforma la gran plataforma transitiva y continente de la filosofía, y que la filosofía conforma la gran plataforma transitiva y continente de la academia y la teoría artística. Y en estas tramas de subordinaciones y tutoriajes vamos a encontrar que así como la posmodernidad nace del ámbito del patrón discursivo de las filosofías políticas, en las últimas décadas va a dar paso a una migración, en una dominancia que va a estar dada en la eficiencia del discurso y en el dominio de la tecnología. Y en esta instancia voy a detenerme para enfatizar nuevamente la importancia de los nexos de intermediación en nuestra cultura, ya que son en estos territorios de intermediación que llamo en el libro plataformas relacionales, plataformas transitivas y continentes, donde se lleva adelante en los campos procesuales de la cultura en todos los niveles, donde se decide de qué manera llevamos adelante nuestras acciones, el cómo, el dónde y finalmente también el qué, porque en la morfología de nuestras acciones se aloja gran parte de su sentido. Es en estos espacios de intermediación donde aprendemos a unir las causas y las consecuencias, de donde surgen las convenciones, los modismos, los estereotipos, los sentidos comunes, los manierismos y también las metodologías, que no son más que una forma de resolver la intermediación entre el deseo y el acontecimiento. Estos son los espacios que cedemos en nuestra posmodernidad, porque algo o alguien los hace o hizo por nosotros. De esta manera los procesos productivos se delegan, se anulan, contraen o automatizan. Por otro lado, la aparente diversificación que puede traer la ampliación territorial y heterónoma
no puede procesarse como diferencia por la velocidad y la recurrencia de estas intermediaciones que hegemonizan todo nuevo campo de exploración. La lucha por las potestades individuales, por las autonomías culturales, va a reestructurar el campo disciplinario artístico, que va a encontrar una clara subordinación hacia la filosofía política. Vamos a ver que prácticamente no vamos a encontrar curadores contemporáneos que puedan hablarnos de las obras más allá de su caracterización política. Esta es una época de las grandes hegemonías heterónomas que en el arte nos van a hablar de una obra multidisciplinaria, una obra instalativa, una obra participativa, una obra en donde la instalación va a permitir que la obra se disponga dentro de un territorio siempre proclive a ser reacondicionado y apropiado por distintos agentes culturales que van a pelear, van a luchar por la potestad de la obra. La institución donde se lleva adelante la instalación, el artista, el curador y el espectador, que va a ser invitado a ser coautor, partícipe de la obra. Vamos a ver que la posmodernidad va a proponernos una recreación, una micropolis de disputa hacia adentro del seno institucional, donde cada uno de los autores, de los protagonistas, van a tratar de preservar su magra autonomía en la medida en que obtengan un grado mayor de potestad sobre el campo hermenéutico del discurso de la obra. Esto vuelve sobre la recurrencia contemporánea a crear interdisciplinariamente estamentos verticalistas de dominancia y de jerarquía muy marcados, que va a ser prácticamente la única posibilidad que vamos a tener las autonomías culturales por preservar un grado mayor de autonomía. Esto es muy contradictorio, porque esta preservación por la autonomía va a estar dada en la preservación de una autonomía que no va a ser tal, porque va a estar totalmente atravesada por un cascarón de prescripciones, tanto metodológicas, conceptuales como pedagógicas. Pero esta va a ser la lectura, ¿no? La lectura va a ser que la autonomía va a estar dada en el protagonismo interpretativo de esta suerte de cascarón interpretativo, metodológico y prescriptivo en el que ya la autonomía está per se perdida. Vamos a ver que esta caracterización de época, esta contracción de los procesos productivos, de estas intermediaciones vinculares, van a estar protagonizadas en el campo del arte principalmente por el gran pedagogo de la posmodernidad, que es Nicolás Bourriaud. Nicolás Bourriaud va a proponernos sus neologismos de apropiación, de recontextualización, de postproducción, que no van a ser metodologías nuevas, van a ser metodologías ya usadas durante todo el siglo XX, principalmente por el minimalismo y el conceptualismo, pero lo que va a la innovación de Bourriaud va a estar dada en que él va a proponerlas como metodologías genéricas y prescriptivas. Es decir, que va a proponerle a los artistas que usen esas metodologías para llevar adelante su obra. Esta contracción de los procesos y este nuevo arbitrio del campo disciplinario dentro del campo teórico institucional va a estar acompañado de la migración del patrón estético al patrón cognitivo en el arte. Cuando se migra del patrón estético al cognitivo, la disciplina va a perder aquel núcleo cohesivo que va a estar dada en la estética. A la medida en que se pierda esta diferenciación disciplinaria y se comience a trabajar sobre el campo multidisciplinario, la disciplina va a empezar a exacerbar sus rasgos de comunicatividad y con ellos va a entrar en un terreno peligroso de literalidad. Una vez instruido estas metodologías de forma genérica, el artista posmoderno va a poder renunciar a estos campos procesuales porque no los va a necesitar. ¿Por qué? Para la obra autónoma y estética,
La carga productiva va a estar en habilitar estos campos procesuales que le va a permitir al artista madurar los cuerpos simbólicos, desde donde hacer emerger sus propias metodologías, sus propias licencias, sus cánones, sus poéticas, desde los cuales va a poder reestructurar nuevamente el campo conceptual y teórico y también reestructurar el campo de la instrumentación técnica. Con la obra heterónoma vamos a ver que el campo de innovación va a estar circunscripto al campo proyectivo, pero va a ser un campo de innovación teórica y conceptual, no un campo de innovación visual. Luego el artista, una vez conformado el campo conceptual, va a tener que instrumentar un campo de técnica que le permita corporizar, darle objetualidad a este campo proyectivo. Lo que se va a saltear el artista heterónomo es el campo productivo, porque no lo va a necesitar al tener las metodologías genéricas. Vamos a ver que en la medida en que se lleva adelante esta contracción en los procesos productivos, que van a estar íntimamente relacionados con la posibilidad y la capacidad de autonomía disciplinaria, los estamentos metodológicos también van a empezar a ser cada vez más transversales y van a ser compartidos por otros campos culturales. Vamos a ver que hoy la apropiación, la recontextualización y la postproducción van a ser propias también de los hábitos performáticos que van a tener los sujetos dentro de las plataformas digitales. Es decir, no van a ser propios del medio del arte. A su vez, los neologismos de Nicolás Borriau van a ser sumamente similares a el pensamiento y las lógicas algorítmicas. El algoritmo encuentra su campo de innovación en la nueva vinculación dentro de recurrentes grupos de variantes cargados en el sesgo del software, donde lo nuevo siempre emerge de lo preexistente. Es decir, que la novedad dependerá de la diversificación territorial, de encontrar nuevos vínculos dentro de viejos contenidos o de instruir las mismas metodologías sobre nuevas temáticas. De ahí que nuestra época va a necesitar abastecerse del acervo historiográfico tanto clásico como moderno para poder encontrar los bordes fronterizos de una posible identidad. De lo clásico va a tratar de transformarse, de conformarse como su opuesto antagónico. El mundo clásico es el mundo de los universales filosóficos, de las esencias, el mundo holístico, el mundo integrado. Y de la modernidad va a abastecerse y apropiarse de licencias y conquistas para luego poder reacondicionarlas dentro de sus lógicas sistémicas y recurrentes. Vamos a terminar con un brevísimo cuadro comparativo de las dos grandes líneas recapitulativas del arte, tanto moderno como posmoderno, la obra autónoma y la obra heterónoma, repasando también algunos conceptos que ya estuvimos viendo con anterioridad. Núcleo de cohesión interno dado en la estética, núcleo de cohesión interno dado en la idea, común a otras disciplinas. Esto hace que primen los consensos intradisciplinarios donde el lenguaje exacerba sus rasgos de comunicatividad, acercándonos a un grado no menor de literalidad. A falta de identidad disciplinaria, las metodologías genéricas serán el único enclave de diferenciación, metodologías a su vez compartidas por el resto de la cultura. Hoy toda la sociedad se diseña, se apropia, se postproduce y se performatea. Apertura de los procesos productivos en donde nacen los cánones y poéticas, permitiendo la maduración de la imagen simbólica que reestructura el campo proyectivo y técnico. La obra pasa del campo proyectivo al de la instrumentación técnica. Al automatizar los mecanismos metodológicos, el artista prescinde de los procesos productivos. Del análisis de las obras se desprende la teoría que la secunda. La teoría se adelanta prescribiendo el marco teórico y metodológico de la obra.